Vamos ahora a conversar con el congresista Américo Gonza, que es presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, porque se aprobó un dictamen que amplía las faltas muy graves de jueces y fiscales. ¿Qué repercusión podría tener esto en el sistema judicial peruano? Porque además no es la primera vez que el Congreso está legislando sobre estas materias, es decir, también ha legislado sobre el tema de colaboración eficaz. La percepción es que, de acuerdo a la coyuntura, se legisla, cosa que no sería lo más adecuado, es decir, porque la legislación tiene que ir al ámbito general y no a situaciones particulares que pudieran o no afectar a ciertos grupos de interés, en este caso los partidos políticos. Pero el congresista Américo Gonza nos dirá cuál era la intención o cuál es la intención de este dictamen. Todavía tiene un proceso, un procedimiento para que se convierta en ley, de ampliar las faltas muy graves de jueces y fiscales. Congresista, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, congresista. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué es necesario legislar y aumentar lo que se refiere a faltas muy graves de jueces y fiscales en el Perú? Gracias. Mire, este es un dictamen que lo hemos trabajado en la comisión, tanto equipo técnico y presidente de la Comisión de Justicia. No podemos negarnos a legislar o trabajar los proyectos de diferentes bancadas y diferentes congresistas que están referidos a legislar sobre una realidad que le hemos visto a diario, sobre la que ustedes, los mismos medios de comunicación, han informado, ¿no? Donde hemos visto pues que el Ministerio Público deja libre a bandas organizadas que encuentran con armas, que encuentran con trata de personas, con droga, con prostitución. El caso de los búnkers que se han encontrado en San Juan del Lurigancho, que se han encontrado en el sur de Lima, el caso de Gringacho, el caso del maldito Cris, donde ellos señalan pues que no hay pruebas y dejan libre a delincuentes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí, que para ese caso los jueces y fiscales tengan también responsabilidad, porque de por medio está la seguridad de todos los peruanos. Entonces lo que estamos colocando, lo que se está dando es contenido al delito de prevaricato, un artículo, para ser específico, el artículo 418 del Código Penal, que en otros países tiene sanciones graves, y aquí en el país estaba esto como un concepto, pero no tenía contenido, de tal manera que nunca se llegó a aplicar. De tal es así que no hemos visto ningún juez, ningún fiscal que esté sancionado por este delito. Entonces, lo que estamos colocando aquí es que en el caso de que los fiscales y los jueces no valoren las pruebas y producto de ello emitan resoluciones contrarias, entonces también sean pues sancionados como cualquier otro funcionario público en el país y en el mundo. Correcto. Congresista. ¿Y quién definiría, congresista, muy buenas noches, Santiago Gómez lo saluda, quién definiría en este caso si un juez o un fiscal se excede o comete una falta grave? ¿A quién le cae esa responsabilidad de determinar si el juez cometió el delito de prevaricato? Ya están establecidas los órganos de control, en el caso del Ministerio Público, la autoridad de control del Ministerio Público, y en el caso del Poder Judicial, igual, la autoridad de control del Poder Judicial, que tienen que ver ellos con las sanciones administrativas sobre todo, pero si ya incurre en una falta penal, ya tiene que ser condenado hasta a pagar una reparación civil, inclusive hasta con pena de cárcel, ¿no? Como lo es en cualquier otro país del mundo y como lo asumimos y estamos llanos todos los funcionarios públicos. ¿En qué otro país se aplica esta sanción? En todos. Bueno, en todos. Un ejemplo. Denos un ejemplo. Brasil, Argentina, Chile, Europa, Estados Unidos. O sea, que los jueces puedan ser procesados por prevaricato, dice usted, y por ejemplo, claro, indemnizar el prevaricato es una figura que se recoge inclusive de principios básicos del derecho, ¿no? Fíjese usted, en todos los países y acá en el Perú, todos los funcionarios públicos están sujetos a un control. Los funcionarios públicos, los jueces y fiscales, igual manera, ellos no dejan de ser funcionarios públicos, porque si no estuviéramos hablando de otra clase de servidores del Estado, cosa que no es así.
Pero fíjese usted que, por ejemplo, un funcionario público que comete el delito de tráfico de influencias, por el hecho de ser funcionario público, tiene un agravante que puede ser condenado inclusive hasta 8 años de prisión por tráfico de influencia. Pero imagínense que un fiscal deje libre a un asesino, como el caso del maldito Cris, que mató a un sereno, mató a un policía, después que dijeron que no había peligro de fuga. Claro, inaceptable, digamos. Inaceptable, congresista, y lo hemos visto en el caso del búnker, por ejemplo, donde el búnker de Pachacamac, donde una jueza de Lima Sur termina, o una fiscal de Lima Sur no presenta bien los elementos probatorios, la jueza tampoco valora y se termina malogrando el trabajo policial. Por ese lado, puede que la norma haga sentido. Pero ¿qué me dice de este cambio en la norma en el que se intenta penar la detención arbitraria también, ¿no? Hay un cambio de artículos ahí donde dice será una falta muy grave si se genera una detención arbitraria. Algunos críticos de la norma dicen es Perú libre tratando de castigar a los jueces que procesaron a sus líderes políticos. ¿Qué le respondería a esos críticos, congresista? Fíjese que estos proyectos, hay 6 proyectos que son recogidos en un dictamen, ¿no? Por técnica parlamentaria, cuando varios proyectos tienen el mismo sentido, se pueden recoger en un mismo dictamen que finalmente se acumulan, ¿no? En una sola ley. Entonces aquí hay de diferentes bancadas, ¿no? Hay de Acción Popular, APP, Bloque Magisterial, es multipartidario. Pero fíjese usted, cuando un médico comete un delito, una mala praxis, hemos visto muchos ejemplos que ustedes mismos han dado a conocer en los medios, es metido preso, paga reparación civil, le quitan la colegiatura. Cuando un policía comete un delito, su pena se puede duplicar por el hecho de ser un agente de seguridad y del cual se le pide, por ese mismo hecho, de que tenga mayor diligencia. Un juez y un fiscal que imparte justicia y que además, inclusive hay voces que debe ser un agravante, porque no hemos visto un médico, un ingeniero para decir que no sepa del derecho. Todos los jueces y fiscales son abogados y imparten justicia, y así como el médico en sus manos está la vida, en las manos está primero la seguridad, la tranquilidad de todos los peruanos, porque no van a dejar libre a un sicario, como en este caso el maldito Cris, y lo que usted menciona, los búnkeres, que van a matar a la población del bien, a los ciudadanos del común, a aterrar, a causar zozobra. Pero por su parte, también en el mérito de que en este mismo dictamen se está modificando la ley 24973, una ley del 88, donde ya se establece que debe configurarse una comisión para pagar, para darle reparación civil a los que son detenidos o los errores judiciales que se llama. Entonces nosotros estamos actualizando también eso. Pero los fiscales y los jueces tienen que tener responsabilidad igual que cualquier otro funcionario público. No pueden estar al margen de un control. En ninguna parte del mundo, como aquí en el Perú se ha dado vacas sagradas a los que son intocables. Bueno, ya hay organismos de control, ¿no? El Poder Judicial tiene el organismo de control de la magistratura, la Fiscalía también tiene su órgano de control. Si esta ley se aprobara, estos órganos de control, ¿qué facultades tendrían? Es decir, o los imputados o los presuntamente perjudicados podrían demandar al juez o al fiscal. Cuéntenos un poquito en la práctica. Sí, efectivamente, los órganos ya existen. Lo que se está es precisando criterios y dándoles también responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de un error judicial, no solamente el Estado puede estar obligado, sino también el que cometió esta falta, porque es una responsabilidad solidaria. Y en el caso del artículo 418 del prevaricato, que la figura penal que está contenida en el Código Penal, lo que se está llenando es este concepto que estaba vacío. Lo que decía actualmente el delito de prevaricato, el juez o el fiscal que actúa contrario a la ley, pero no decía qué sanción le ponemos. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es perfeccionando esta norma para decir, el que comete este tipo de delito va a tener la siguiente sanción, ¿no? Entonces, eso es lo único que se ha hecho, lo que han hecho todos los países. Pero aquí, seguramente en su momento nadie quiso tocar
a las vacas doradas del Poder Judicial y el Ministerio Público, seguramente han tenido temor, pero aquí nosotros estamos legislando siempre con la justicia en la mano, porque creemos que es justo que igual que los miles de maestros, igual que los miles de policías, igual que los mismos de servidores públicos, que estamos fiscalizados por la Contraloría, por los órganos internos, por la Fiscalía y por el Poder Judicial, pero ellos no juzgan a los juzgadores. Esa sería la pregunta. ¿Está acaso el Poder Judicial y la Fiscalía no son seres humanos que también pueden cometer delitos, cometer faltas, cometer excesos? Entonces, eso es lo que nosotros aquí estamos regulando desde una ley en el Congreso, que para eso la población muchas veces nos exige. Hemos visto muchas injusticias, lo que usted menciona. Sí, está clarísimo eso, congresista. Se ha visto y se entiende, y la opinión pública probablemente entiende, y a partir del titular de decir jueces y fiscales pasarán a tener sanciones graves, el impacto puede ser positivo. Pero mi pregunta va, por ejemplo, congresista, a ¿cuánto realmente se puede mejorar el sistema judicial a partir de una norma como esta, ¿no? O sea, esta norma atañe a jueces y fiscales, pero ¿qué me dice de la situación de la policía, por ejemplo? ¿Qué me dice de la condición en la que están los juzgados actualmente? Si uno va a un juzgado, por ejemplo, donde hoy fue el epicentro del sismo, Yauca, Arequipa, se caen a pedazos esos juzgados. El fiscal de turno debe haber uno para una localidad enorme. ¿No es más grande el tema que solo cambiar el Código Penal? Sí, yo comparto con ustedes esa preocupación. Eso es verdad, eso no lo podemos negar. Pero también hay que verlo por el sentido de que están mal racionalizados los pocos recursos que tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos recibido las quejas del Poder Judicial que en las unidades de flagrancia el Ministerio Público no quiere enviar fiscales. Es ahí donde se combate realmente a la criminalidad, para darle seguridad a los ciudadanos, porque ahí es donde se puede juzgar a un matón, a un asesino, a un sicario, en un día, en 2 días. Pero sí vemos, cuando son casos mediáticos o casos emblemáticos, cuando llaman ellos, 50 fiscales. Fíjese usted cómo se armó. No estoy diciendo que no se investigue, ¿no? Tiene que investigarse. Armaron un operativo para ganar 10 domicilios del congresista Darwin Espinosa, porque supuestamente se hizo mal uso de 10 millares de papeles. ¿Qué querían encontrar? 1 millar en cada domicilio. Pero no arman operativos para buscar el equipo de chuponeo que se ha perdido, que compró la DIVIAT por 1.200.000. Que se investigue a ambos. Pero acá se ha gastado más. Acá congresista, son millones. Ya que usted menciona ese ejemplo, hay un ánimo, se nota, ¿no? Es decir, por ejemplo, los partidos políticos fueron exonerados de responsabilidad, es decir, ya no pueden ser consideradas organizaciones criminales. Se cambió la colaboración eficaz para que no se extienda el plazo, es decir, ya se acotó a menos de un año. Es decir, pareciera, y le estoy dando ejemplos concretos, que lo que está legislando el Congreso es a favor de los políticos, es decir, y ahora se busca cortarle la cabeza a los jueces y fiscales que, como usted dice, por ejemplo, allanan oficinas de congresistas, en fin. No, yo le pongo un ejemplo de que, por ejemplo, cuando es un caso mediático, ahí sí hay 50 fiscales detrás, pero cuando se trata de una mujer humilde, de una madre de familia que de repente le mataron al hijo universitario por robarle la mochila cuando salía de la universidad, esa madre tiene que estar días enteros en la fiscalía y nadie la atiende. Entonces, a eso voy yo, que se investigue, por supuesto que se tiene que investigar a todos. La justicia es para todos, no debemos mirarla desde el punto de vista que seguramente hay congresistas investigados, somos 130 congresistas y hay de todos seguramente, ¿no? Fiscales y en 10.000 jueces no hay ninguno malo. O sea, ahí sí todos son buenos, entonces tampoco vamos por ese lado. Pero aquí lo que se quiere es que así como todo funcionario público es pasible de ser sancionado administrativamente, te destituyen, te inhabilitan, entre tanto te investigan. ¿Por qué vemos a jueces y fiscales? No vemos ni un juez y fiscal preso por prevaricato, no vemos ni un fiscal juez destituido. Todos, nadie se equivoca ahí. Y yo lo dije en otro medio, ¿no? De claro, no es posible, ¿no? Me quiero ir allí. No es posible que nadie se equivoque, siempre tiene que haber un margen en la actuación de jueces y fiscales. Congresista, ¿qué le dijo a la comisión el presidente del Poder Judicial, por ejemplo? Que él ha tenido una opinión a los micrófonos, a
al público, pero a la comisión, ¿qué le dijo? ¿Le pidieron su opinión? Mire, nosotros, la Comisión de Justicia, al igual que las otras comisiones, cuando llega un proyecto de ley y para que se dictamine se pide opiniones a los sectores involucrados. Y aquí nosotros pedimos opinión, en este caso, siempre a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, y muchos no responden y así se pasan años. Entonces nosotros tenemos que avanzar porque la población nos tiene a los congresistas como sus representantes. Hay de todas las variedades políticas en el Congreso, hay de derecha, de centro, los caviares que no saben para qué lado están, pero somos los que representamos a ellos. Y nosotros, en atención a esta demanda, los congresistas cuando van a su región son abordados por los ciudadanos y le dicen hay que hacer algo respecto a esto. Por eso que aquí hay 6 proyectos. Aquí no es el proyecto de Perú Libre, el congresista Goza, no, de diferentes bancadas. Entonces todos estamos de acuerdo para irse contra los jueces fiscales. O sea, no ha habido respuesta del Poder Judicial, me está diciendo usted, ni de la Fiscalía. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que legislar. Una curiosidad, entendemos que la legislatura terminó. ¿Cómo así sesiona la Comisión de Justicia? ¿Esto es urgentísimo? Si no se aprueba, ya no se ve el próximo. O sea, ¿cuál es la urgencia? Tenemos, fíjese usted, la opción de hacer sesiones extraordinarias, donde teníamos, mire, esta sesión que hemos tenido, hemos aprobado 7 dictámenes, entre ellos, por ejemplo, casi 14 proyectos referidos a la función notarial, proyectos que tenían del año 2021. Entonces, hemos ido, porque esto se toma su tiempo también, no es que se sea de la noche a la mañana, es un proceso donde la parte técnica de la Comisión de Justicia, a quien yo le agradezco, hace un estudio respecto a las propuestas, normas comparadas, en qué países se da, justamente, y siempre nos ceñimos a rangos internacionales que nos dan parámetros, pero siempre aplicado a la realidad peruana. También debatimos, por ejemplo, que los mayores de 16 años sean imputables. Hemos aprobado otras normas importantes. Ahí la Fiscalía también los ha exhortado a que no se apruebe, ¿no? Es decir, según algunos convenios internacionales que ha suscrito el Perú, convenciones, a partir de los 18 años recién se puede imputar crimen. Sí, mire, por ejemplo, si bien es cierto, los instrumentos normativos internacionales nos dan parámetros, pero cada país en su interior legisla con una política criminal. Esto no es nuevo, esto hay en Bolivia, hay en Colombia, hay en otros países, inclusive los países más desarrollados, donde ya se está penalizando a los jóvenes a partir de los 16 años. Lo que se está haciendo en ese caso, también se está recogiendo en el proyecto, es que en el caso de que sean condenados, por ejemplo, se tiene que tener un régimen penitenciario especial para que se aplique la resocialización, cosa que no se puede hacer en un albergue, porque el simple hecho de estar en un albergue ya no se le puede aplicar al sistema penitenciario. Que sea deficiente es otro tema, el Estado tiene que invertir. Yo personalmente considero que mejor es que el Estado invierta en educar a un niño, a un joven, a un adolescente, que invierta educándolo, que gaste educándolo, a que gaste en una cárcel, ¿no? Que eso es un tema más complejo. Pero hemos visto reportajes que ustedes mismos han sacado en los medios de comunicación, como niños, inclusive menores de 16 años, son ya sicarios. Entonces, ¿los dejamos sueltos por la calle para que sigan matando a la gente o los internamos y le damos el tratamiento respectivo para evitar que sigan haciéndonos hasta recuperar y los volvemos a ser personas de bien? Congresista, no quiero terminar la entrevista sin recordar que usted es militante y congresista del partido Perú Libre y la situación de su líder y fundador, el señor Vladimir Cerrón, es una situación compleja, al margen de la ley, en la clandestinidad. ¿Cómo vive esta situación el partido, digamos? ¿No se sienten en una situación así de compleja igual? ¿Qué noticias tienen? ¿Mantienen un contacto con el líder partidario? Porque él se comunica por Twitter, pero claro, también hay una situación en la clandestinidad. ¿Le parece sostenible esta situación? Políticamente hablando, le pregunto, como militante y además uno de los primeros miembros también usted del Partido del Lápiz. Sí, yo le agradezco por esta pregunta porque nos permite a la población, al país en su conjunto, decir algunas cosas, ¿no?
Los luchadores sociales siempre van a ser perseguidos por el sistema. No digo por una persona, no digo por las bancadas de oposición, sino por el sistema en su conjunto. Recuerde usted que en su momento, cuando el esclavismo existía, los que eran antiesclavistas eran perseguidos, eran encarcelados, y ahora nadie va a estar seguramente conforme con que existe el esclavismo. Ahora, nosotros como Perú Libre, como Partido de Izquierda Popular, tenemos un ideario, obviamente, que tiene como base principal reformar el sistema, cambiar el sistema. Frente a esto, los reaccionarios que quieren que el sistema no cambie, que quieren mantener el status quo, nos van a perseguir de tal manera que nosotros, desde el momento que militamos en un partido que tiene sus idearios, sabemos que nos estamos enfrentando al monstruo y que de hecho vamos a ser perseguidos. Nos preocupa, sí, nos apena, sí, pero hemos escogido este camino de lucha por el bien de reformar el sistema en bien de todos los peruanos, en bien mío, en bien del campesino, del estudiante, de los trabajadores, y sabemos que esta lucha es dura. Entonces, el doctor Cerrón, como líder del partido, él sabe a lo que se ha metido, él es consciente y es fuerte, porque si no, él hubiera abandonado en la primera arremetida del sistema y hubiera declinado, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí le damos fuerza, es difícil, sí, para su familia. Dígale que se entregue mejor, pues. Consideramos, y lo hemos dicho, que él es un perseguido, se lo acusa por un delito potencial. Fíjese, justamente hablando de eso, los delitos potenciales no existen, ¿no? A él dice que un daño potencial. Nadie te puede meter a la cárcel por un daño potencial o por una intención, porque lo que a él, la fiscalía y el judicial lo acusan es sobre que él quería hacer una obra, pero esa obra nunca se ejecutó, o sea que no hubo ni un sol desembolsado del Estado para decir que se haya robado 10 céntimos. No es así. Perfecto. Muy amable, congresista Américo Gonza, congresista de Perú Muchas Libre. gracias a ustedes. Digamos, nos alegra su postura de siempre contestar a las entrevistas, así que estaremos conversando más adelante. Muchas gracias.